Buenas noches. Este es el video que les tenía prometido para ver aplicaciones de la diferencial total. Es un tema que si no entramos en muchos detalles es muy sencillo y tiene muchas aplicaciones. La idea para no hacer este video muy largo es explicarles su aplicación, cómo se aplica. No entrar en muchos detalles que ahorita no creo necesarios. Y entonces vamos a ver las aplicaciones que necesitan para este tema, diferencial total. ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen una función de varias variables. Puede ser como la que hemos estado usando, que es z igual a f de x, y. Ya sabemos que es una función que tiene dos variables o puede tener más. Ustedes deciden. Por ejemplo, no sé, w es una función que depende de x, y z. Las letras y lo que se usa aquí es irrelevante. Ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿no? No sé, yo puedo decir que, no sé, una función. El volumen es una función de una dimensión L1, de una dimensión L2 y una dimensión L3, y ya es todo. Cada una de estas funciones es una función que depende de más de una variable, por eso diferencial total, ¿no? ¿Y qué queremos allá con la diferencia total? Primero vamos a verlo como una aproximación. Entonces, la diferencia total es simplemente una la definición de cómo cambia cada una de las variables que son dependientes, en este caso z, w y v, con respecto a las variables que tengo como independientes. Entonces, ¿cómo cambian las dependientes en función de las independientes? Entonces, yo quiero saber, a ver, ¿qué pasaría si cambio un poquito la variable x y y? ¿Cómo cambiaría z? O aquí, cambio x un poco, y un poco y z un poco. ¿Cómo cambiaría w? Ese es el concepto. Si yo tengo algo que depende de ciertas variables, ¿cómo al cambiar un poco esas variables cambia la función de la cual está dependiendo de todas esas variables? Eso es diferencial total. Entonces, por ejemplo, z, y aquí lo marcamos así matemáticamente, la diferencial de z es igual a qué? A la parcial. No voy a poner los argumentos, ya saben de qué variables depende cada una. Es más, también para que no se confundan, a esta la voy a llamar f1, f2 y f3. Entonces ahorita estamos con z, que es la primera, ¿no? Para A. Entonces es más, lo voy a poner así. La diferencial total de z la voy a poner aquí. Diferencial de z va a ser la parcial de la función f con respecto a la primera variable, que en este caso, ¿quién es? Exacto, es x, por un pequeño cambio que igual lo vamos a denotar con d de x, más otra vez la función f1, su parcial con respecto a y, por el pequeño cambio que ocurre en donde, en y. Es muy fácil de expresar la diferencial total. Esta sería la diferencial total del caso A, ¿no? Hagamos para
W, ¿no? dw. dw, ¿qué sería? La parcial de quién? Bueno, perdón, estas todas son de F1, entonces esta es de F2. ¿Con respecto a quién? A X. Por, si yo derivo con respecto a X, parcial con respecto a X, la diferencial es con respecto a X. Más la parcial de F2 con respecto a la segunda variable independiente Y por el pequeño cambio en Y, más la parcial de la misma función F2 con respecto a ¿quién? A Z, es la tercera variable en este caso. ¿Con respecto a quién? Al pequeño cambio que tiene Z. Y esto me representa, me da una idea de cómo cambiaría quién? W al cambiar X, Y y Z. Me permite crear una función que me permite estimar ese cambio. No me lo da exacto. La idea es que me lo estima, pero es suficiente para muchas aplicaciones. Vamos a ver cómo se hace. Ya es muy fácil, ¿no? ¿Quién es la variable dependiente? B. Su diferencial va a ser la parcial de F3. Aquí le llamamos L1, pues es con respecto a L1, más la parcial de F3 con respecto, perdón, aquí me faltó algo, diferencial de qué? Es el pequeño cambio en L1, más la parcial de F3 con respecto a L2 por el pequeño cambio que puede tener en L2, más la parcial de F3 con respecto a L3, la tercera variable independiente por el pequeño cambio de L3. Bueno, ¿qué vimos ahorita? Y ya esto es muy sencillo de entender, es cómo construir la diferencial total. Eso ya lo vimos, vean que es muy sencillo. Ahora, lo siguiente es ¿cómo lo interpreto? Eso también de alguna manera se los iba diciendo en el camino. La idea es cómo puede cambiar V dado que cambia quién? L, el L1, L2 y L3 es lo que significa. Y esto me estima, me da una expresión que me permite como lo estamos viendo ahorita en la aplicación que estamos viendo, poder la aproximación de este cambio. Recuerden que estamos hablando de cambio. ¿Cuánto cambia V? Dado que cambia todo esto. Entonces, es una interpretación práctica de la diferencia total para que le busquen y le agarren sentido a los ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Bueno, aquí está. Se construye muy fácil, no es necesario que le piensen mucho. Y vamos a hacer unos ejemplos primero de qué, de cómo obtenerla y después vamos a ver de aplicación, de como aproximación en este caso. Entonces, ejemplos, ¿no? Ejemplos de obtención de la diferencial total. ¿Qué significa esto? Simplemente que se acuerden cómo se obtienen las derivadas parciales. Y eso ya lo han visto y se acordarán que es muy sencillo. Vamos a ver un caso, uno muy sencillo. Ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 1. Vamos a poner sea f de dos variables, x y y, que es igual a una expresión polinomial muy sencilla. X cuadrada más 3xy más y cuadrado. Entonces,
ahí está nuestra función ya con la expresión que la representa. Y entonces vamos a calcular su diferencial total de esta expresión. Recuerden, ¿cómo se calcula? Es la diferencial de quién. Si quieren aquí, pónganle que depende de que me genera z. Lo pueden marcar como d de z o como directamente la diferencial de f. Es exactamente lo mismo. Ajá. Bueno, y la vamos a construir como la construimos anteriormente. ¿Qué sería? La parcial de la función f con respecto a la primera variable. Parcial, recuerden el concepto de parcial con respecto a la diferencial de x. La multiplicábamos, es un producto. La parcial de este por este pequeño cambio o la diferencial de x es equivalente, ¿no? Más la parcial de f con respecto a y por la diferencial de quién? De y. Entonces, esta diferencial total, ¿cómo sería? Le voy a poner de z. Recuerden que esto es equivalente a esto. Simplemente dije que todo esto era z, ¿correcto? Entonces, vamos a primero, ¿qué hacemos? Vamos a calcular las parciales, ¿no? Perdón. Las parciales, vamos a calcular parcial de f con respecto a x. ¿Cómo se hace esto? Lo voy a hacer paso a paso. Deberían ustedes también acostumbrarse en el examen o en lo que hagan cuando estén estudiando. Bueno, es el método que yo sigo. Hacerlo paso a paso, no se adelanten. La parcial con respecto a x de quién? De f. Entonces voy a poner a f completita aquí. ¿Quién es? X cuadrada más 3xy más y cuadrada. Obtenemos la derivada parcial. En este caso es muy sencilla. Recuerden, solamente sacamos prácticamente nuestras reglas de derivación con respecto a x. Y cuando vemos otra variable, esa es constante. La tratamos como una constante. Entonces la parcial de todo esto, de una suma, es las sumas parciales de las derivadas, ¿no? Eso se distribuye. Entonces la parcial de x cuadrada sería con respecto a x. 2x. Ajá, directo. Más. En este término, la única, ahí hay una x. Todo lo demás es constante y recuerden lo que constante se queda igualito, ¿no? La parcial de x con respecto a x es 1, entonces aquí me queda 3y más la parcial de x de y cuadrada. Aquí no hay x, aquí no hay ninguna variable x, por lo tanto se trata como una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces ya, me quedó que esa parcial es igual a 2x más 3y. Lo voy a poner ya como un resultado intermedio para que lo tengamos ya solamente lo usemos cuando este es un resultado parcial. Siempre marquen sus resultados parciales, todo el procedimiento, y marquen su resultado parcial. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a igual la función, vamos a obtener su derivada parcial de f. Ahora, ¿con respecto a quién? Con respecto a y, la segunda variable. Es lo que nos dice nuestra expresión. Voy a cambiarle, voy a hacer aquí unas notaciones. Recuerden, estamos obteniendo esto. Esto estamos obteniendo. Ajá. Aquí ya obtuvimos la diferencia, la derivada parcial de f con respecto a x. Ahorita vamos a calcular con respecto a y. ¿Ok? Entonces, es parcial de y, abro paréntesis, ¿qué meto ahí? La función completa, x cuadrada más 3xy más y cuadrada. Ok,
la parcial de f con respecto a y va a ser igual a, sacamos la parcial, en el primer término no hay nada de y, porque estamos derivando con respecto a y, sería 0, más el siguiente término que de esta suma. Aquí hay y a una potencia 1, 3x se trata como constante, la derivada parcial de y con respecto a y es 1, me queda 3x. Ahora, con respecto a la parcial de y cuadrada, ahí es muy simple, 2y. Por lo tanto, ya para otra vez resumir el resultado, lo voy a poner primero aquí. 3x más 2y. 3x más 2y. Aquí está. Y aquí ya lo pongo todo junto, ¿no? Y esto es igual a 3x más 2y. Ahí está. Ahora, y tengo este resultado parcial, dijimos, ¿no? Ahora sí, voy a poner la diferencial total. Ya sé qué forma tiene, está ahí arriba, es directo, la podemos hacer directo, pero ahí la tienen arriba, acuérdense, cómo se forma, solamente que voy a tomar los valores y la voy a poner aquí abajo, ¿ok? Entonces, voy a poner la diferencial total de de z, ¿no? Le llamamos z, que es igual a f de x, y. Quedamos en eso, ¿no? Entonces, la diferencial con respecto a z es la primera derivada, que aquí la tengo. Voy a poner un paréntesis para que se vean claro. Cada uno de sus componentes, 2x más 3y. ¿Por qué dice la fórmula? El cambio en x más la siguiente derivada, aquí la tengo con respecto a y de la función 3x más 2y con respecto ahora a quién, el pequeño cambio en y, ¿ok? Y ahí está, esta es la diferencial total de z y es nuestro resultado. Lo voy a encerrar en un rectángulo para tenerlo como nuestro resultado final, ¿no? Entonces así, creer la diferencial total. Ahorita le damos una aplicación. Ahorita solamente estamos viendo cómo obtener la forma de la diferencial total dependiendo de la función. Es muy sencillo, muy sencillo. Solamente es que no se les olvide derivar. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo. Ya un poquito más rápido, ¿sale? Ejemplo. Me llevo un poco más de tiempo porque lo estoy explicando, ¿no? Y eso hace que me lleve un poquito más tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer z es igual a una función que ahora de x y y igual a, déjenme ver aquí, es xy cúbica más z el logaritmo natural de x menos 7. Esa es la función que nos dan obtener la diferencial total. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Pero eso no implica que, como en sus resultados que me van a entregar en el examen, no implica que se salten pasos. Simplemente yo ya tal vez no voy a explicar tanto, pero debe quedar muy claro aquí, ¿no? ¿Qué obtenemos primero?
la diferencial de la variable, le puse ahorita z, ¿no? Pero recuerden que es lo mismo. Voy a ver, antes de eso, mejor. Voy a poner la diferencial total. Diferencial total en su forma, ¿no? Parcial de f con respecto a x, la primera variable, por el cambio en x, más la diferencial de f con la derivada parcial de f con respecto a y, por el pequeño cambio en y. Ya tengo lo que quiero, lo que voy a obtener. Pongo cada uno de los elementos que necesito. Primero, con respecto a x, su derivada de f con respecto a x. Otra vez. Recuerden, hagan esto porque no, para que eviten errores. El hacerlo rápido no quiere significa que lo hagan de memoria, porque generalmente se van a equivocar, ¿no? Perdón, menos 7. ¿Qué pongo ahí? Toda la función. La quiero derivar con respecto a x. Ahora, x. Aquí sería ¿qué? Solamente x derivada de x con respecto a x es 1. Me queda la constante que es y cúbica. Aquí tiene de x, sí, aquí el logaritmo, pero z es una constante. Entonces z, pues la tratamos con la derivada del logaritmo natural es 1 en x. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Y ya lo tengo. Ya tengo esta expresión y la subrayo como un resultado intermedio, ¿no? ¿Ok? Ya tengo la primera parte, ¿no? Ahora, la parcial de f con respecto a y, claro, ¿no? Vuelvo a ponerlo para que alguien que revise entienda qué estoy haciendo, ¿no? Y en ese caso que revisa es el profesor, ¿no? Entonces háganlo, pongan. El que lo hagan a detalle no significa tampoco exagerar, pero sí se debe ver muy claro de dónde viene cada cosa. Yo pongo esto y ya sé que estoy derivando, ¿no? Derivo, ¿no? Ahora sí. Con respecto a y sería y es cúbica, 3 pasaría multiplicando, x es una constante y y queda una potencia reducida, queda a la 2, ¿no? Las reglas las reglas de derivación se las deben de saber. Más con respecto a y, aquí no hay y, aquí tampoco, entonces aquí ya es todo y ya solamente queda así, ¿no? Con respecto a y. Y aquí vean, por las prisas no lo ubiqué aquí. Vean, esta es una función de cuántas variables de 3. Aquí tengo quién, a x, a y y a z. Tiene 3 variables. Entonces, perdón, no 2. Entonces, vamos a borrar aquí. Y aquí sería función de quién, de y de z la función. Entonces aquí me falta derivar con respecto a z el pequeño cambio en z. Ok, perdón, hasta aquí me di cuenta porque tengo que derivar con respecto a y solamente me quedó un término que depende de y lo demás ahí hay un término que depende de z. Ok, ya tenemos la segunda derivada, la tercera que me di cuenta es aquí, perdón. Derivada parcial de f con respecto a z. Otra vez es parcial. Y aquí pongo aquí, ¿a qué le voy a aplicar parcial? A todo esto, ¿no? Y ya está. Ok, ahí es lo que yo voy a hacer. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, apliquemos las reglas de la derivada con esto. Aquí esto no depende de z, aquí hasta aquí solamente depende de z. Entonces ya lo podemos hacer rápido, z está aquí, la derivada parcial con respecto a z, esto no depende de z, entonces simplemente queda
Aquí quedaría 0, aquí quedaría 1 por logaritmo natural, perdón. Entonces queda logaritmo natural de x, ¿ok? Y me queda que esto es la parcial con respecto a z. Y ya está todo, ya tenemos todo. Creamos la diferencial total, donde vamos a ponerle aquí para que quede claro, diferencial total. ¿De quién? De yo le puse d de z, ¿verdad? Y también tengo que cambiarle una variable porque obviamente esta no puede ser z porque está ahí dentro, ¿no? Estoy haciendo este video en vivo, entonces pequeños detalles, pero no importa. Al final uno se da cuenta que hay algo que está raro, ¿no? X, Y, Z, vamos a ponerle W. No puede ser, no puede ser con respecto a Z, porque Z está aquí adentro, ¿no? Ok, entonces vamos a ponerle DW. Ajá, no cambia nada. Son las derivadas que tenemos, y llegamos acá. Y le llamamos DW, ¿sí? Ok, porque las variables son X, Y, Z. Entonces, la primera derivada que está aquí, aquí ya la alcanzamos a ver. Abrimos paréntesis, sería que y cúbica más z entre x por el pequeño cambio en x más, abrimos paréntesis con respecto a y, 3xy al cuadrado, esa nos dio como su derivada. Quedó y muy feo. X y al cuadrado por el pequeño cambio en y más, que bueno, aquí nos quedó muy cortito, es logaritmo de x ¿por quién? Voy a ponerlo aquí, que quede más claro. Logaritmo natural de x por el cambio en z. Y esta es la diferencial total. Ahorita solamente la estoy obteniendo, ¿no? Y allí hay otro caso. Vean, obtenerla es muy sencillo. Solamente lo que deben de hacer es no equivocarse al derivar, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Obtuvimos esto de arriba, ¿recuerdan? Ok. Ustedes pueden después para el video, si me estoy desplazando, ustedes pueden cuando estén revisando cada cosa, párenlo y revisen, pueden tomarse el tiempo necesario que ustedes quieran para revisar lo que hacemos, ¿no? Déjenme ver, ejemplo, y ese es el último que hacemos de esto. Déjenme ver, ¿cuál podemos hacer? Hagamos yo no lo he hecho, entonces miren, y así cambia un poquito. Dice que sí, vamos a llamarle z es igual a una función que la primera variable es x y aquí a la segunda le llaman w, no tiene ningún cambio, y la función es w de exponencial de x entre w. Vean, ¿cuántas variables independientes hay? 2, x y w. ¿Cuántas dependientes? Z. Yo lo que quiero obtener es la diferencial total, ¿no? Donde z es la dependiente, porque depende de los valores de x y w y de la expresión, ¿no? Entonces yo quiero la diferencial total, diferencial total. Ok, ya la podemos expresar. El cambio en z es igual a ¿qué? A la parcial de la función, primero con respecto a quién, a x, por el pequeño cambio en x más la parcial de la función con respecto a, aquí le llaman w, pues así le llamamos,
pequeño, le llamamos así le dejamos pequeño cambio en W. ¿Ok? Ya tenemos lo que necesitamos hacer. Hagámoslo. La parcial de f con respecto a x. ¿Igual a qué? A la parcial con respecto a x. Abrimos paréntesis y ahí ponemos toda la expresión. Toda la expresión. ¿Ok? Aquí les digo, aquí la idea es que solamente se acuerden de derivar. ¿Ok? Ok. Vamos a hacerlo. Vean, la parcial solamente con respecto a x y x está hasta el exponencial. Entonces, ¿cómo tratamos a w? Como una constante. Entonces, recuerden, sacamos a la constante y esto sería igual a e a la... Okay. Lo estoy arreglando un poco para ayudarlos. Recuerden, estamos aplicando... Además, sí, simplemente estamos aplicando la regla de la cadena, ¿no? Ok, déjenme borrar ahí, por andar hablando me adelanté. Ok, ok, déjenme para aplicárselo con calma. W es una constante, queda como constante. Ahora, la derivada de un exponencial donde adentro está x. Entonces, ¿qué es la derivada de un exponencial? Y adentro está lo que queremos en ese exponencial. En ese exponente está la variable que sería x. Ahorita no me importa con qué está acompañada x, que esté dividida de w. Simplemente decimos la derivada de un exponencial es el exponencial. X, w. Regla de la cadena ahora por, y lo voy a dejar aquí para que lo tengan claro y sepan de dónde viene ahora. El argumento, como x está dividido entre w, yo lo pongo. La derivada parcial, y estamos hablando de derivada parcial de qué? De el exponente que tengo ahí. Estamos aplicando la regla de la cadena, entonces w, e, x, el exponencial se va, la derivada de un exponencial, el exponencial como está, por la derivada de x entre w. La derivada de x entre w es 1 entre w. 1 entre w. Esto se multiplica, estos dos se cancelan y me queda, ahí está. Entonces, si esto es la derivada de f con respecto a x, ¿correcto? Me da esto. Recuerden, estamos aplicando la de la cadena, insisto, parcial de w por el exponencial e dividido entre w. ¿Qué hacemos? Este se trata como constante, queda igualito. La derivada de un exponencial es el exponencial. Y cuando me refiero con el exponencial, es lo que tenga aquí. Ahora, la cadena por la derivada de lo que haya lo que tenga este exponencial, que es lo que estoy poniendo acá. Y la derivada de esto, que donde w es una constante, simplemente sale como 1 entre w. Y por lo tanto, ya podemos cancelar y demás. Entonces, aquí solamente lo pongo para resumir ese resultado y tenerlo ahí bien clarito, ¿no? Esta es la primera derivada. ¿Ok? Ahora la siguiente es con respecto a w. Vamos a ver qué pasa. Les digo, yo no lo he hecho. O no lo tenía resuelto, ¿no? Para que no digan que no me meto en problemas igual que ustedes. Esto es igual a parcial con respecto a w de la parcial del exponencial, perdón, de la expresión completa w a la x entre w. ¿Ok? La expresión completa, la función. Ahora sí estoy derivando con respecto a w y w está aquí. Vean, lo voy a poner así. Ustedes deben poco a poco agarrar la habilidad para encontrar lo que estamos haciendo. Bueno, cómo se va resolviendo. Vean, w está afuera. Lo voy a poner como en un paréntesis para separarlo por otra cosa.
el exponencial de x, donde está también w aquí. Entonces aquí, ¿qué tenemos primero? Ahí es todo. El producto de dos funciones, una que solamente es w y otra es lo exponencial con ese exponente de w. Entonces, ¿qué aplicamos? La regla de la expresión de la derivada de producto de dos funciones. ¿Qué dice producto de dos funciones? Es w por, y ahorita solamente lo voy a dejar expresado, la parcial de w de el exponente, que es la segunda factor que tenemos ahí, más esta parte, la primera parte, por la derivada de la segunda. Ahora, más, hacemos el cambio. Ahora, ¿qué va a ser? La derivada, bueno, lo voy a poner así. La segunda expresión, completita, como está ahí, como la separamos aquí, ¿por quién? Por la derivada con respecto a w de w, ¿verdad? ¿Ok? Simplemente si aplicamos la regla de la derivada de un producto de dos funciones, puesto que aquí hay dos funciones de w, y ya, primera parte, ¿no? Ok. Ahora, vamos resolviendo el segundo escalón de las derivadas, o sea, la segunda fase, ¿no? A eso me refiero. Ok, aquí. Tenemos la derivada de un exponencial. Ahí está dentro w, no nos interesa cómo está ahí metida. Simplemente es la derivada de un exponencial a w, es, como les decía antes, el exponencial. Interito, igualito. Ahora, por la parcial, regla de la cadena, lo que tenemos en el exponente. Ajá, más. Ya tenemos, vean que poquito a poquito por fases vamos sacando la derivada. ¿Para qué nos adelantamos? E de x entre w por la parcial de w, que es 1, ¿verdad? Aquí es muy fácil. Aquí es 1, ya prácticamente ya nos va quedando. Ahora, nomás solamente nos falta esta derivada. Si quieren, recuerden que x es una constante. Vamos a hacer primero eso. Por e. Esto lo obtuvimos antes. La derivada de x es una constante. Recuerden que estamos derivando parcialmente. La sacamos. Me queda la parcial. Yo les digo que lo hagan poco a poco, porque así van a evitar errores. Aquí es por 1, entonces ya no ponemos ese por 1. Es obvio que queda esto. Y ya. Ahora, lo que conocemos que ya queda por x. Y nos falta esta derivada, esta. Esa derivada es muy sencilla. Es la voy a hacer, la pudiera hacer por vean, está como numerador. Está 1 entre w y w está como numerador. Lo puedo resolver y tendría que utilizar la fórmula de ¿qué? De la división de la derivada de una división, pero no es necesario, la puedo tratar así, vean. Como w a la ¿qué? A la menos 1. Igual, pongo todo, vean, paso a paso aquí se va viendo todo lo que voy haciendo, y eso me gustaría que ustedes lo hicieran, porque eso me da a entender que sí están desarrollando. Insisto, yo me estoy tardando más porque se los estoy explicando, pero en realidad esto es muy fácil. La derivada de w a la menos 1, aplicamos la regla del exponencial. Pasa multiplicando w y como es exponente negativo, menos 1, ¿recuerdan la regla? Pues aquí queda menos 2. Y ya tenemos todo. Ya tenemos todo ese contenido. Entonces ya solamente arreglamos esto pasa multiplicando. Ok, vean. W, que sería w a la 1 por w a la menos 2, queda ¿qué? Recuerden que en producto los exponentes se suman. También hay que saber, su álgebra debe de estar bien, ¿no? W a la menos 1, ¿verdad? 1
menos 2, menos 1. Ya tengo W, aquí hay un signo negativo, lo voy a poner para todos y aquí está X. Y queda por el exponente de X, W. Ya solamente estoy compactando, X, W. Ok, hasta ahí vamos. Y ya solo conviene siempre acomodar. Voy a poner, como este es negativo y este positivo, voy a poner primero el positivo. En una suma el orden de los sumandos no altera el resultado, por eso puedo intercambiarlo, ley conmutativa. Para eso sirve todo esto. Ahora, W a la menos 1 es 1 entre W, entonces me puedo ponerlo como X entre W por E. ¿Ok? Y puedo sacar factor común. Siempre conviene que nuestras expresiones busquemos compactarlas, ¿no? Eso saco como producto. ¿Cómo obtengo multiplicando por 1, menos lo que me falta, ¿no? X entre W. Y ya. Ya, podemos trabajar un poquito más con eso que está ahí dentro, pero no es necesario. Ya tenemos aquí la parcial de F con respecto a W. Costó un poquito más de trabajo, pero en realidad no, nomás se aplicar las reglas correctamente de la derivada para obtener las parciales, ¿no? Entonces ahora sí, diferencial total. Diferencial total. El pequeño cambio en la función f que dependía de x y w, dos variables, perdón, el pequeño cambio, ¿no? Eso. Ahora, la primera derivada, ¿qué nos quedó en la primera derivada? Déjenme ver. Por eso es conveniente que las marquemos, ¿no? La voy a copiar. Creo que sí la puedo copiar. Sí, creo que sí puedo. Déjenme ver. Ahí está. Control C. Me voy a ir acá abajo. Es la primera derivada, ¿no? Control Z. Control Z, control C, control V. Perdón. Control Z. Déjeme borrar. Aquí ya solamente voy a ponerla. Todos sus componentes, ¿no? Que tiene esta. Cierro aquí. Y a ver si así me la da por acá. Creo que si me subo. Es que me aparece y se me encima mucho. Control V. Ahí está, bien. Ahora sí. La voy a tomar. Que es la primera parte, ¿no? Y me la voy a llevar para acá. Voy. Esta es la primera parte, ¿no? Ya no necesito esto. A ver. Ok. Ahí está. Perdón. Por hacerme tantas bolas. Esta fue la primera parte de la derivada. Lo voy a bajar para que me quede con más espacio. Ok.
Esa fue la primera derivada. Me voy a subir para que la vean. Recuerden que la marcamos. Ahí está, vean. Aquí está. La agarré y la puse ahí. ¿Y por qué se multiplica? Por el, por el cambio. ¿Por el cambio en qué? De la primera variable x. Más. Eso lo voy a poner en paréntesis porque, no, bueno, no solamente como lo tengo allá, ¿no? ¿De qué? El cambio, aquí la variable es w y ya está. Ya tengo, lo marco, ¿no? Todo en un rectángulo para que se den cuenta que este es el resultado final. Tengo todo mi procedimiento y ya, ahí está. Bueno, estos ejemplos fueron para ver cómo obtenemos la diferencial total. Voy a cortar el video aquí y en otro, para no sea, que no tengan sea demasiado tiempo, les voy a poner ya la aplicación para aproximación, que ahí también tuvieron varias dudas. Eh, pero bueno, creo que esta parte ya está, ¿no? Y entonces, en un ratito les grabo la otra parte y para que ustedes la tengan. Gracias.